Hola amigos, te saluda Ricardo Contreras. El día de hoy vamos a aprender cómo sacar o cómo calcular los costos de importación. De pronto estás metido en una idea, en un proyecto de importación, es decir, quieres traer alguna mercadería de China, de Corea a tu país o de Estados Unidos, ¿no? Y no sabes cómo calcular los precios, los costos de importación, perdón. Hemos hecho un pequeño cuadro lo más sencillo posible, didáctico, no con muchas variables para que tú entiendas. Aquí cosas muy importantes que debes de tener antes de calcular los costos de importación. Primero, tenemos los productos. En este caso hemos cogido apenas 3 productos, ¿sí? Con su código, son artículos varios, ¿verdad? Y el producto que tú vas a importar viene dentro de una factura comercial. Esa factura comercial te va a decir la cantidad, te va a decir el valor FOB, que es Free On Board, que es decir que es el precio de la mercadería dejado en el buque, dejado en las bodegas de tu consolidador, en las bodegas de la naviera, ya puesto para traerlo a tu país, ¿sí? Esa misma factura te da un valor total en la cual tú previamente ya has pagado. En este caso son 13.500 por un producto, 880 por otro. Total has pagado 14.880. Bien. Y tú quieres saber cuánto te costará traer la mercadería o ya la has traído y quieres calcular tus costos de importación. Entonces tenemos esa información. Llega la mercadería a tu país, ¿sí? Llega tu mercadería a tu país y ha sucedido algo muy importante que pasa en todos nuestros países. Esa mercadería llega a control aduanero en la cual tenemos que pagar impuestos, ¿no? Para eso necesitamos haber traído la mercadería supongamos que la traemos desde Miami, haber pagado un flete marítimo desde Miami a tu país. Algo muy importante es también haber asegurado la mercadería, ¿no? Vamos a hacer un video específicamente sobre esto. Debes haber asegurado la mercadería. Si es posible, a todo riesgo, es un seguro de transportes, ¿sí? Y luego que ha llegado acá, debes contratar un despachador de aduana y pagar impuestos aduaneros. ¿Bien? ¿Estamos ahí? Entonces, el flete marítimo es aproximadamente un 10% del valor, por eso le hemos puesto 1.500. El seguro es aproximadamente 1% del valor FOB más el flete, 120. ¿Ok? Eso es lo que le llama a la gente costo y flete. Valor de la mercadería, 14.880 más 1.500. Sumado los dos, costo y flete. Y el seguro es 1% más o menos del valor costo y flete. ¿Ok? Bien, ya antes de traer, es muy importante que tú hables con tu despachador de aduanas o tu agente aduanal, no sé cómo le llamen en tu país, y puedas saber qué arancel de aduanas es el que vas a pagar una vez ubicada la partida arancelaria de tu producto, ¿sí? Entonces tú hablas con tu despachador de aduana y le dices, ¿sabes qué? Quiero traer cartuchos de ósmosis inversa. Él te va a decir, cartucho de ósmosis inversa está en la partida 842121. Puede ser que en tu país varíen los últimos 4 números. En este caso, en mi país, que es el Ecuador, pagamos el 15%. Y por la resina, la partida es 3914002000 y se paga 0% de arancel. Y por una válvula electrónica de 2 pulgadas se paga el 0%. ¿Bien? Entonces tú ya sabes previamente que esos son los costos de importación que tú tienes que pagar en cuanto al arancel de aduana, ¿sí? Calcúlalo, paga los aranceles y te sale a liquidar $2.245 sin IVA, ¿verdad? Y cuando ya sacas las mercaderías has pagado
despachador de aduana o aduanero, un bodegaje en el puerto marítimo o en la bodega aérea. Has pagado un flete interno para llevar la mercadería de las bodegas de aduana a tus bodegas y posiblemente algún tipo de custodio, ¿no? Para resguardo de tu mercadería. Me he puesto un valor 230 didáctico, no necesariamente esos son los valores, ¿verdad? Y tienes el total de importación, sumamos todo, sumamos valor FOB más lo que pagaste de flete marítimo, más lo que pagamos de seguro, más lo que pagamos de impuestos aduaneros, más lo que pagamos gastos de aduana, el bodegaje, despachador de aduana, etcétera, nos da un costo de importación total de 18.975,46. Es decir, la mercadería puesta en Miami o en cualquier puerto del mundo, más la traída, más el flete, más los gastos, etcétera, llega a valer 18.975,46. ¿Sí? Al calcular los costos de importación nos gusta sacar un factor de importación que es la división entre los 18.975 para 14.880. El factor es 1.28. Significa que en el total de la importación hemos incrementado nuestro costo desde el valor FOB en un 28%. ¿Okay? Es muy importante ese factor porque así tú puedes calcular o tener una estimación para otros productos, otras mercaderías con los mismos aranceles de cuánto te va a costar. ¿Bien? Pero nuestro objetivo es sacar el costo unitario. Tenemos el costo total, ahora el costo unitario. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a proceder a calcular la participación o el impacto que tiene cada rubro sobre el total FOB. Dividimos 13.500 dividido para 14.880, ¿sí? Como este fijo, lo ponemos fijo, enter. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que, vamos a copiar este formato acá, que el valor de los cartuchos de ósmosis inversa representa el 90.73% del costo total FOB. Y el otro producto el 5.91 y el otro 3. Total 100%. Siempre darte cuenta que estamos cuadrando 100%. Bien. En base a este importante factor, vamos a prorratear el flete. Entonces, multiplicamos el valor del flete, ¿sí?, por el porcentaje que nos salió, que es la columna H5. Bien, entonces tenemos 1360, le aplicamos a este ítem 1360 del valor total del flete, 88,71 el otro y 50,40 el otro, de acuerdo al porcentaje. Nos sale 1500. Vamos cuadrando. Seguro, el mismo porcentaje para el valor del seguro. Tenemos el valor del seguro 120 multiplicado por el factor, por el porcentaje, y 5. Algo estuvo mal. Esto multiplicado por el seguro, ¿ok? El seguro es fijo. Bien. Y nos sale cuadrado 120, 120. Tienes que ir cuadrando rubro por rubro. El arancel lo podemos calcular directamente, que es igual. El arancel aquí en nuestro país, el Ecuador, se calcula sobre el valor CIF. Es decir, costo, vamos a calcular del primero, el valor FOB del 1, ¿sí? ¿Sí? El valor FOB del 1 más el seguro, más el flete, perdón, y más el seguro, ¿sí? Este es el valor CIF. El total CIF por el arancel. Ajá. Te da 2.245,46, es lo que está aquí. Y el resto sale 0 porque el arancel es 0. ¿Okay? O si no, hubiéramos hecho la misma
fórmula. Esta fórmula que está aquí es lo que está acá. ¿Okay? Así que borramos de aquí. Era para enseñarte cómo funciona. Y los gastos adicionales aplicamos los mismos. El mismo porcentaje de participación aplicado ahora para el rubro gastos. 230. ¿Sí? Ves que una vez aplicado nos da el total 230. Muy bien. Sumamos todos los gastos ya por ítem. El total va a ser igual a ¿qué? A la suma de I5 a L5 más el valor FOB. ¿Sí? Entonces tenemos los totales ya aumentados los gastos y arancel y nos da 18.975,46, que son los mismos 18.745,46. ¿Ok? Aquí sacamos un factor global. Ahora vamos a sacar un factor por ítem. Tenemos el valor total dividido para el valor FOB. Entonces ya tenemos un factor por ítem. Obviamente el factor del ítem 1 es mayor porque tiene 15% de arancel. Y los otros dos es nuestro factor más bajo porque no tiene arancel. Esto nos da una idea de que nosotros para importar gastamos el 12% sin considerar arancel. ¿Sí? Y este factor nos sirve para, como te dije antes, para calcular otros costos de importación. Tú puedes decir un producto que vale $100, yo sé que mi factor es 1.12, si no pago impuestos, estaría pagando $112, ¿sí? De total de importación por ese ítem, ¿no? Y si tienes arancel, lo que haces es sumar el arancel y juegas y tienes este factor muy importante por ítem, ¿ok? Este factor es multiplicado para el valor unitario FOB y obtenemos el costo unitario de importación. Factor unitario del ítem 1 por el valor FOB. ¿Sí? Tenemos que el producto 1 cambió de 4.500 a 5.807,96. El ítem 2 cambió de 220 más los gastos a 247,35. El ítem 3 cambió de $100 a $112,43. ¿Sí? Mira que al final estos dos rubros estén equiparados, la diferencia es 0. ¿Ok? Espero que te haya gustado este cálculo de costos de importación. En tu país puede variar el arancel, puede haber un gasto adicional, puede haber inclusive algún arancel adicional por peso o por monto. Lo que tú haces es agregar ese nuevo gasto al total y lo prorrateas unitariamente. Y tienes los costos de importación. Espero que te animes ya a entrar en el negocio de importación, ya sabiendo cómo calcular correctamente los costos de importación. Pues me gusta este video, compártelo con tus amigos y no te olvides de suscribirte porque este es uno más de los muchos videos que vamos a publicar sobre negocios, estrategia, sobre inversiones, sobre mercadeo. Gracias por ver nuestros videos.